Muy buenas tardes, soy Gerardo Muñoz, académico del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile. Para partir, en, en primer lugar quisiera extender un saludo y mi gratitud al comité organizacional de este Congreso RIEDI, quienes, a pesar de toda esta coyuntura mundial que estamos viviendo, han podido ver una forma en la cual poder presentar nuestros trabajos y poder comunicarnos en el marco de esta pandemia, sin dejar de lado, por una parte, algo que ya es de relevancia para quienes estamos en estudios respecto de interculturalidad y desde el mundo académico, como lo es la participación en congresos para poder mostrar aquello que estamos investigando. Así que para ellos, en primer lugar, un saludo y mi gratitud respecto de esta nueva forma en que se está llevando a cabo este congreso. La presentación que compartiré con ustedes tiene por título Formación inicial docente en la Araucanía, desafíos para su pertinencia social y cultural en contexto indígena. Presentación que se desarrolla en el marco del proyecto Fondesit Iniciación 11 19 10 41. A modo de introducción, compartir con ustedes un poco la perspectiva histórica que ha tenido la formación inicial docente, principalmente en contexto mapuche, la que, si bien no ha estado presente desde los inicios de los procesos de colonización del Imperio Español y posteriormente del Estado chileno en contexto indígena, sí ha tenido un espacio de relevancia producto del rol que ha cumplido la educación escolar para la conquista del pueblo mapuche por parte de tanto de la corona española en la época colonial como del Estado chileno en la época republicana. En este contexto, es factible encontrar documentación respecto del origen de quién podía ser profesor en Chile, principalmente para los contextos mapuches. Y se destaca el rol que cumplieron las órdenes religiosas, principalmente los sacerdotes, pero la población laica también cumplió un rol, y, pero no podía ser cualquier persona. Y en este contexto, Sangüesa en el año 2006 plantea que en Chile podían ser profesores toda persona que cumpliese con algunos requisitos. En primer lugar, saber leer y escribir, y en segundo lugar, tener una recomendación eh, moral y un respaldo de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay un dato que es muy interesante, que parte de los requisitos para poder ser profesor en Chile era no tener sangre india ni sangre negra. Es decir, este contexto ya nos posiciona ante una educación, ante un contexto en el cual el profesor no podía pertenecer a un pueblo indígena o no podía ser descendiente de, de personas afrodescendientes. Así, la educación se posiciona ya desde un punto inicial centrado en el racismo, debido a la exclusión de una parte importante de la población en Chile que podía acceder al ejercicio docente. Esto posteriormente con los años fue cambiando y pasa a existir las escuelas normales
escuelas que se dedicaron a la formación de los futuros profesores. Aquí es interesante ver que para el contexto indígena, principalmente en la Escuela Normal de Chillán, se quitaron o flexibilizaron los requisitos para quienes accedían, que originalmente se refería a personas que tuvieran una escolaridad de segundo año de preparatoria. Sin embargo, eh, en, en el, en este contexto de la Escuela Normal de Chillán, se propicia que personas que solo tuvieran la educación primaria pudieran entrar directo a una formación para profesores. Este es un hecho bastante relevante, puesto que los profesores que se formaron en esa escuela normal fueron quienes principalmente desarrollaron una labor eh, o un desempeño laboral como profesores en contextos indígenas. Por lo tanto, ya les posiciona como unos profesores con una menor formación respecto de aquellos que estaban mayoritariamente destinados a trabajar en colegios de los centros urbanos más importantes, como lo era Santiago. Posterior, en un inicio, estas escuelas normales fueron principalmente vistas para eh, hombres. No obstante, con los años también se da la posibilidad de que las mujeres puedan ejercer em, este rol de educadoras, de profesoras en Chile. Asimismo, con los años pasa también a ser una estrategia para poder desarrollar estos procesos de implantación de escuelas en contextos indígenas, que las personas mapuches que demostraran un elevado conocimiento y una escolarización suficiente pudieran ingresar a estas escuelas normales, con las cuales se rompe la lógica inicial en la cual eran totalmente excluidos. Y acá es muy interesante remarcar que el hecho no fue pensado netamente en la oportunidad que se generaba o el mérito de estas personas mapuches para poder, o indígenas, para poder entrar a los procesos de formación como profesores, sino que es parte de este marco en el cual es el mismo mapuche quien es empleado por el Estado chileno para el desarrollo de los procesos de dominación ejercidos en el marco principalmente de la guerra de Arauco. Por lo tanto, tenemos que esta formación inicial docente se enmarca en un proceso de colonialismo y un arraigo monocultural eurocéntrico de la educación, en el cual es el conocimiento propio de la sociedad, en este caso de origen europeo, el que es enseñado al interior de las escuelas. Y por lo tanto, es el conocimiento en base al cual se forman los futuros profesores, desconociendo aquellos saberes y el valor de los saberes que los pueblos indígenas tienen y que los niños indígenas portan a su ingreso al sistema escolar nacional. Así, los futuros profesores son agentes activos en el rol de reproducción del colonialismo y del monoculturalismo, del racismo y del clasismo en nuestro país. Por lo tanto, es el profesor quien en gran medida va construyendo en el sujeto, en el niño, en la niña y en los adolescentes y jóvenes, esta concepción de supremacía de lo europeo, supremacía de lo no indígena por sobre lo indígena, marcando eh, un rol activo en los procesos de construcción del racismo en nuestra sociedad. Sin embargo, en las últimas décadas hemos constatado la existencia de procesos de cambio al interior de la formación inicial de los profesores, la cual ha variado hacia la incorporación de la diversidad cultural mediante una perspectiva
intercultural. Ejemplo de esto es la carrera de Educación Básica Intercultural de la Universidad Católica de Temuco, la que ya con más de 20 años, hacia los 30 años de existencia, ha formado un conjunto de profesores mapuches y no mapuches, quienes se han especializado en la enseñanza contextualizada del saber escolar. Sin embargo, esta es una actividad parcializada al interior de los itinerarios formativos globales en las universidades de nuestro país, eh, manteniendo, por lo tanto, esta lógica monocultural de la formación inicial docente. En este contexto, el problema de investigación es esta desarticulación que existe entre la formación inicial docente y la realidad sociocultural, territorial y escolar en contexto mapuche de la Araucanía, como parte de este proceso y proyección de este monoculturalismo y educación colonialista que se ha ejercido en la Araucanía. El desarrollo de esta investigación presentó una metodología eh, basada en la investigación educativa, con el fin de poder conocer estos procesos educativos, en este caso a nivel de formación profesional, eh, para poder develar nudos críticos y así poder proponer algunas acciones deseables de desarrollar para mejorar estos procesos. El contexto de estudio, son los programas de formación inicial docente presentes en la Araucanía. En particular, los resultados que se van a mostrar acá consideró, en base a un muestreo intencionado, la percepción de 8 estudiantes de internado de práctica profesional de educación parvularia que se desempeñan en contextos de jardines o escuelas en contexto de comunidades mapuches, con quienes se realizó una entrevista semiestructurada y sus resultados analizados mediante una teoría fundamentada. Los principales resultados que se pudieron relevar de esta investigación son 4. En primer lugar, que la percepción que las estudiantes eh, de último año de educación parvularia tienen respecto de su formación inicial en, y cómo la interculturalidad es abordada en este proceso es netamente bajo una concepción teórica y a la vez desde una perspectiva funcionalista. Es teórica puesto que se centra en la teoría que está a la base de la educación intercultural, sea en contexto mapuche o en otros contextos, contextos migratorios, que también son actualmente abordados en los itinerarios formativos. No existe un desarrollo del aprendizaje de la interculturalidad en un contexto empírico, desde la realidad que se vive al interior de una escuela o de un jardín infantil. Así, las estudiantes declaran tener un conocimiento teórico, saber lineamientos, tener dominio conceptual respecto de la interculturalidad. No obstante, existe una brecha respecto de un conocimiento empírico sobre cómo se deben desarrollar las intervenciones educativas en un contexto real que es al cual ellas se enfrentan en su proceso de práctica profesional. Y es a la vez una perspectiva funcionalista, puesto que es una interculturalidad enseñada que busca responder a los lineamientos del Estado. ¿Cómo el Estado utiliza la educación intercultural para sus propios fines y no para el desarrollo de una educación intercultural centrada en el desarrollo educativo y el desarrollo del potencial intelectual del niño mapuche? Así, eh, constatan que en su experiencia práctica, la educación intercultural estaría quedando en un discurso, sin pasar a una
práctica real en el ejercicio. Asimismo, en un segundo lugar, encontramos que existe un desconocimiento por parte de los estudiantes de contenidos educativos mapuches, lo que es un hecho de alta relevancia, puesto que es, en la perspectiva de ellas mismas, un hecho que impide poder realizar una contextualización y una adaptación curricular pertinente a cada escuela y a su contexto sociocultural. Así, ellas relevan la necesidad de incorporar cursos o incorporar dentro de los cursos que ya tienen ciertos contenidos educativos propios de la educación familiar mapuche para tener ese conocimiento y en base a ese conocimiento poder desarrollar las contextualizaciones curriculares y las intervenciones educativas desde una perspectiva pertinente socioculturalmente. En tercer lugar, se destaca el desconocimiento por parte de las estudiantes de los modelos de intervención educativa intercultural existentes, propuestos a nivel político, pero también a nivel académico, y de las estrategias de cómo gestionar el currículum en una perspectiva intercultural. En este sentido, hemos logrado constatar que las estudiantes desconocen incluso propuestas que sus propios profesores han desarrollado, teniendo ideas o preconcepciones quizás poco actualizadas respecto de cómo desarrollar los procesos educativos interculturales. En este sentido, se hace necesario relevar cómo van los itinerarios formativos, los profesores, los académicos que están formando profesores, podemos acercarnos a explicitar estas nuevas tendencias, estos nuevos componentes en base a la experiencia política y académica sobre la implementación de la educación intercultural en contexto indígena. Finalmente, el estudio constata la permanencia de prácticas de monoculturalidad eurocéntrica y del colonialismo en el medio escolar. En este sentido, las estudiantes han evidenciado de manera empírica cómo la educación intercultural es relegada a un segundo plano al interior de los centros escolares y de los jardines infantiles, para propiciar el aprendizaje del currículum escolar, relegando el saber que el propio estudiante, el propio niño trae a la escuela en su producto de su formación y producto de su educación familiar. Así el niño que entra a la escuela, el niño mapuche que entra a la escuela, tiene un retraso de aprendizajes eh, de 4 o 5 años, e incluso 6 años si es que no hace educación preescolar, respecto de los niños no mapuches, puesto que es el propio profesor quien desconoce que el niño ya viene con una base cultural que también es importante de ser considerada en los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, el estudio constata una necesidad de avanzar hacia la incorporación de un modelo educativo intercultural que supere esta lógica funcionalista con la que ha venido funcionando y siendo desarrollado en las últimas décadas y pasar a un modelo de interculturalidad crítico y decolonial que busque transformar la escuela, que busque transformar también la propia formación del profesorado para generar cambios sociales sustantivos en el desarrollo educativo y social de los niños mapuches. A modo de conclusión, sostenemos que, en primer lugar, la formación inicial docente estaría propiciando la continuidad de los procesos coloniales en contexto indígena. Esto ocurre por la baja representatividad que estaría teniendo los contenidos eh, y las intervenciones que los formadores de formadores están desarrollando con los estudiantes, quienes
develan un desconocimiento operativo de cómo desarrollar eh, la educación intercultural. Así se sustenta un modelo colonial de educación, en el cual la educación intercultural sigue y se mantiene relegada, al igual que los procesos educativos familiares de los estudiantes, que son desconocidos totalmente, tanto en los procesos de formación inicial docente como en los procesos educativos desarrollados a nivel de aula en los jardines infantiles y escuelas de nuestro país. Así, superar el arraigo colonial es una tarea que es factible, pero que demanda a lo menos tres hechos fundamentales. En primer lugar, modificar los itinerarios formativos de los futuros profesores. Si lo que hoy en día, como declaran las estudiantes, la educación intercultural no está surtiendo los efectos deseados, la formación que el profesorado está entregando a los profesores en formación no está generando ese conocimiento empírico, claramente es necesario generar modificaciones que en este caso deben ir desde lo estructural. En segundo lugar, se hace necesario decolonizar a los propios formadores de formadores, puesto que, como señala la teoría, es el profesor quien de manera consciente o inconsciente está formando en sus estudiantes el racismo, el clasismo y ejecutando esta labor que probablemente actual en el día de hoy esté oculta en el sistema educativo chileno, que es la continuidad de los procesos coloniales respecto de los pueblos indígenas, por consecuencia, producto de su propia formación escolar y universitaria, los, nosotros mismos como académicos, de forma consciente o inconsciente, es muy posible que estemos desarrollando o formando ese racismo en nuestros propios estudiantes, futuros profesores. Así, analizarnos nosotros es el primer paso para poder generar un cambio y superar este arraigo colonial y monocultural en los procesos formativos de nuestros futuros profesores. Finalmente, se hace necesario relevar el valor del conocimiento indígena en los procesos educativos, no solo en los procesos educativos que desarrolla el niño al interior de la escuela o de los jardines infantiles, sino que el valor que tiene el conocimiento indígena también para los procesos formativos al interior de la educación superior y de la formación de profesores. De esta manera se propicia avanzar en superar el desconocimiento generalizado que el profesorado tiene y que los estudiantes de pedagogía tienen respecto de conocimientos indígenas, y así poder implementar procesos de intervenciones educativas interculturales que incorporen de manera efectiva conocimientos indígenas y no indígenas articulados, y que en función de eso se propicie que el estudiante logre desarrollar su potencial intelectual. Para finalizar, quisiera volver a un posicionamiento planteado por el académico José Bengoa, quien en su libro Historia del pueblo mapuche, siglo XIX y XX, plantea una temática bastante interesante. Él sostiene que cuando el pueblo mapuche fue finalmente conquistado por el Estado chileno, el modelo de inclusión que el Estado de Chile tomó para el pueblo mapuche fue la inclusión social básica. Esto quiere decir que intencionalmente el pueblo mapuche fue posicionado como un pueblo campesino, empobrecido o, o en la clase obrera. De esta forma, se ha desarrollado todo un proceso social y principalmente educativo
en el cual se les ha buscado posicionar como una población empobrecida. De esta forma, generar cambios en la formación del profesorado para reconocer esta diversidad, para reconocer estos hechos que están a la base de la formación educativa a nivel nacional, son necesarios para poder deconstruir una realidad que ha posicionado a los pueblos indígenas, a modo general en Chile, y mapuche en particular, como ciudadanos desfavorecidos desde la propia política pública que se ha implementado en Chile. Muchas gracias, que tengan una buena jornada.